106.5. Son las 7 en punto de la mañana. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional en este martes 16 de enero del año miércoles. En este miércoles, pues buenos días, miércoles 17 de enero año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra coordinadora, Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El Sol de la Mañana. Bueno, señores, sobre la situación del Papa Francisco que hablamos ayer, pero hablamos hoy porque ayer se produjo un incidente con el Papa Francisco en su recorrido por Santiago de Chile. Él iba a su primera actividad en el Parque O'Higgins, y en camino pues fue golpeado en la cara por un objeto. En principio se creía que era un periódico que le habían lanzado al rostro. Después parece que era una gorra para cubrirse el sol. Y quién sabe si fue en una cuestión de histeria, de admiración, o si fue una agresión. Eso no está claro. Pero resulta que en la actividad que el Papa hizo en el Parque O'Higgins, que O'Higgins es el Duarte chileno, el padre de la patria chilena, que se llama Bernardo O'Higgins Riquelme. En la actividad que encabezó el Papa en ese lugar estaba presente pues el obispo de Osorno, Juan Barros, y sobre este obispo han recaído pues el mayor problema de imagen de la Iglesia Católica en Chile, no porque el obispo tenga ninguna acusación de pederastia, pero sí de ocultamiento, y que ha sido el gran protector del sacerdote Fernando Karadima, que ese sí en el 2011, ya después de que había tenido otros escándalos que no habían sido judicializados, pues fue judicializado, excluido de la iglesia, y ha estado involucrado en situaciones sumamente muy escandalosas. Entonces es el Papa Francisco que convierte en obispo a Juan Barros, y ante las críticas insistentes de la opinión pública chilena, pues el Papa ha sostenido que Barros no está vinculado a la pederastia y que la responsabilidad es realmente individual. Pero sí repito
que tanto él como el caso de este cardenal famoso de Australia, el cardenal Pell, que luego el Papa lo incorporó a la Comisión de Finanzas del Vaticano. Sobre el cardenal Pell directamente no pesan acusaciones de pederastia, no se ha manejado casos de pederastia, pero sí que ha sido un encubridor de sacerdotes que han tenido esa práctica. Y entonces yo recuerdo que hace un tiempo comenté aquí un libro de uno de los vaticanólogos que incluso denuncias muy serias la ha tenido que pagar con cárcel, que es el caso de Emiliano Fittipaldi. Yo comenté su libro Lujuria aquí en El Sol de la Mañana. Entonces, Fittipaldi había escrito otro libro que se llamaba Avaricia, y ese libro estaba basado en lo Bartilic, una especie de Wikileaks, pero sobre cuestiones del Vaticano. Y por eso fue sometido a la justicia y pagó prisión por esa situación. No obstante, después él ha publicado el libro Lujuria. Y yo llamaba la atención en Lujuria sobre algo que suele ocurrirnos a los comunicadores, porque nosotros solo la herramienta que tenemos para evaluar a los líderes, a los jefes de Estado, son sus expresiones constantes. A Donald Trump, por ejemplo, lo evaluamos por lo que él dice a diario. Entonces resulta que Fittipaldi no ha evaluado a Francisco por su discurso. Incluso en Lujuria nos invita a no fijarnos tanto en el discurso de Francisco, sino en los hechos, porque podemos encontrarnos con personas distintas. Entonces, él sustenta en Lujuria que aunque Francisco ha tenido un discurso de condena a la pederastia, examina ahí lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en los primeros 3 años de su papado, con 1.200 casos de pederastia, o no solo de pederastia, sino de denuncia de violaciones sexuales de sacerdotes en distintas partes del mundo, y entiende que la actuación frente a la mayoría de esos casos fue una actuación muy tímida. Esto lo plantea en este libro, y entonces por eso dice que la ha condenado en el discurso, pero que en la práctica ha hecho muy poco para enfrentar la pederastia en la Iglesia Católica. Esto es lo que sustenta Emiliano Fittipaldi, que es una persona que está pues detrás del día a día de las cosas que ocurren en el Vaticano. Entonces, eso suele repetirse. Por ejemplo, no hay un presidente estadounidense que haya puesto más personas de vuelta a su casa que Barack Obama. Si no lo hay, difícilmente incluso Donald Trump lo supere, reenviando gente a su casa, reenviando gente al lugar donde ha venido. Difícilmente Donald Trump lo supere. Pero ese no era el discurso de Barack Obama. Como ese no era el discurso de Barack Obama, realmente nosotros no solemos evaluar la gestión de Barack Obama por ese hecho concreto de haber sido uno de los presidentes de Estados Unidos que mayor cantidad de deportaciones ha realizado en sus 2 periodos, sencillamente porque esa no era su discurso. Y yo creo que a los estadistas, básicamente, el discurso de ellos son sus actuaciones, y por ahí es que hay que verlo. Entonces, bueno, ya ayer también hablábamos de este panorama de Chile, pero observando el contraste que hay en Chile. Si bien es cierto que ya no está entre los países donde la mayoría
de su población se decía católica, que ahora apenas un 44% se dice católica, eso no ha sido en favor de los cristianos evangélicos, ni ha sido en favor de las otras religiones monoteístas, no ha sido a favor del judaísmo, que ya hemos explicado que no busca gente, y no ha sido a favor del Islam, que sí, al igual que el cristianismo, es una religión proselitista, no ha sido a favor, no. La segunda mayoría de chilenos son los que están bajo la condición de agnóstico, es decir, que no afirman ni rechazan la existencia de Dios, y esos son un 38%. Ahí están entre agnósticos y ateos. Esa es la segunda mayoría de Chile, 44% católico, 38% ateo y agnóstico. Y entonces ya a partir de ahí todo lo que ocurrirá en las otras confesiones. La República Dominicana sí, ciertamente en estadísticas anteriores era ubicada entre los países donde más de un 60% de la población se confesaba católica, y ya hemos visto en el último Latino Barómetro que no es así. Ya ahora estamos en la lista de los países donde menos del 50% de la población pues se confiesa católica. Pero todo esto tiene que ver con varios factores de lo que hablamos ayer y no vamos a repetirlo en el día de hoy. A propósito de Chile también hay que destacar que el Banco Mundial ahora ha desautorizado al economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, aquel que admitió que los datos para el Doing Business fueron alterados contra Chile en las administraciones de Bachelet. Y entonces ahora la señora Kristalina Georgieva, que es el CEO del Banco Mundial, ha dicho que confían plenamente en las investigaciones del Banco Mundial y en su rigurosidad metodológica, descartando la posibilidad de que se puedan producir alteraciones para perjudicar a ningún país. Bueno, ¿qué puede haber pasado en esto? Es que esta no era una denuncia contra Chile, no era una denuncia contra Chile, no era una denuncia contra un economista que habría hecho esas alteraciones. Eso es una denuncia contra este mecanismo del Banco Mundial, este instrumento del Banco Mundial, que acusa de mucho prestigio, y admitir que eso puede ser alterado realmente hace mucho daño. Por lo tanto, aunque en alguna oportunidad haya sido alterado, ahora lo que hay que cuidarse es de que jamás vuelva a ser alterado, pero para el Banco Mundial no es negocio admitir que eso haya ocurrido. Es decir, lavar ese trapo sucio a nivel interno, producir las medidas que tenga que medir para elevar sus controles e irse por este camino en el que está en una carta que esta señora le ha enviado, la señora Kristalina Georgieva, la CEO del Banco Mundial, le ha enviado una carta con estas explicaciones al ministro de Hacienda chileno, que se llama Nicolás Eizaguirre. Él ha recibido esta comunicación en la que ha sido desautorizado el economista jefe del Banco Mundial, que ahora lo único que le queda, en vez de colocarse un zipper, es
sencillamente renunciar si no tiene tanto apego a la función, porque después de una desautorización como esa, ya es la propia autoridad de él la que queda pues muy diezmada. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, Helen, tenemos que hacer comunicación urgente con el ministro de Agricultura por esta alarma que ha dado el presidente de la Asociación de Profesionales Agropecuarios, Danilo Severino, que está hablando de la presencia en la República Dominicana del llamado caracol africano y las cosas que pues se están planteando sobre el caracol africano son para preocuparse, son para alarmarse, porque dice que esta plaga pues absorbe los parásitos de las ratas, y esos parásitos de las ratas lo transmite a los animales domésticos, principalmente a los perros y a los gatos, pero también a los seres humanos. Y entonces en los seres humanos produce ataques graves en áreas del cerebro. Hay una enfermedad que se llama angiostrangulus, que es producida por este caracol africano y ha sido detectado en algunos lugares del este del país, conforme a la denuncia de Danilo Severino, el presidente de la Asociación de Profesionales Agropecuarios. De ser cierto esto, no dudo las palabras de Severino, pues habría que ver cuáles son las previsiones inmediatas que se van a adoptar en el país para enfrentar esta situación. Por otra parte, señores, ahí está la lección de Rafael Correa. Rafael Correa, pues era el líder indiscutible de Alianza País. El líder indiscutible de Alianza País. Bueno, el líder indiscutible de Alianza País ahora ha tenido que renunciar a su partido porque en un asunto contencioso, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador le ha dado ganancia de causa en la directiva de Alianza País a personas vinculadas al presidente Lenín Moreno, que Correa aspiraba a que Alianza País se mantuviera con personas vinculadas a él. Incluso cuando él vino al Congreso de Alianza País desde Bélgica e hizo una serie de reuniones, él daba por un hecho que realmente pues se iba a producir, que su liderazgo se iba a imponer, y lamentablemente para Correa las cosas no fueron así. Ahora le toca la tarea de crear un nuevo partido. Ya anunció su renuncia de Alianza País y ahora va a crear un nuevo partido en el Ecuador, el presidente Rafael Correa Amauris. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, yo creo que es importante que se haya dirimido públicamente el asunto del arrendamiento de los locales que tiene Edesur en Naco, o de las propiedades que tiene bajo arrendamiento Edesur en Naco, que explicó el administrador de Edesur que son unas 5 propiedades. El edificio principal, el otro edificio, hay otro inmueble, y me parece que los otros 2 son parqueos que se han adicionado y totalizan unos 5 contratos
que llegan casi a los $300,000 mensuales en pago. Estos son contratos, como explicó ayer el ingeniero pues Radamés del Carmen Mariñez, que se han suscrito a 5 años y que han sido renovados varias veces desde que se suscribió el primer contrato. Y entonces estamos hablando de que en toda la duración de este proyecto se habrían invertido unos 3.000 millones de pesos, próximo a los 3.000 millones de pesos en arrendamiento, y esto para el Estado carece de justificación. José le preguntaba al administrador ayer que si habría sido una empresa privada, si lo habría hecho. Miren, tal vez una empresa privada lo puede hacer más fácil y tiene mayores razones para hacerlo. Tienes mayores razones para hacerlo, sobre todo por la estructura impositiva que tenemos en la República Dominicana, que lo que una empresa no gasta lo paga. Entonces, para la empresa no es tanto problema el gasto, pero para el Estado sí. Para el Estado sí. Entonces, desde el punto de vista del Estado, realmente ahí debió haberse procurado una salida desde que se venció el primer contrato. Desde que se venció el primer contrato, si ya una administración encontró ese contrato, romper el contrato yo no lo recomiendo. Es decir, es fácil yo decir aquí, rompan ese contrato, hagan esto, hagan aquello. No, todo el mundo sabe que esas cosas tienen penalidades y consecuencias jurídicas que después pueden salir más costosas. Pero sí, hacer el cambio ya debió haberse hecho hace tiempo. Ahora bien, en relación con la administración de Radamés del Carmen Mariñez, él llegó en el año 16 y tal y como explicó ayer, con testigos que están ahí que pueden desmentir lo que él dijo, una de sus ocupaciones en el 17, una de las cosas a la que más tiempo dedicó fue en tratar de lograr la compra de un inmueble con el Banco de Reservas para resolver esa situación. Entonces no se logró la compra de ese inmueble. Yo creo que ahora, como esta denuncia se ha puesto en el tapete, y estamos hablando de un administrador que llegó en el 16 y entre sus planes estratégicos del año 17 estuvo ese tema. Entonces ahora como esto se ha convertido en un tema que ha generado un escándalo, yo creo que están dadas las condiciones para que el propio gobierno a nivel central se ocupe de buscar una salida para esto, porque tal vez las cosas habrían sido distintas si las gestiones que está haciendo Edesur la estuviera haciendo ya con órdenes precisas a todas las instituciones que pudieran colaborar con la solución de ese problema para facilitar eso, cuando de lo que se trata es que el Estado puede tener en Edesur uno de sus mejores clientes para vender uno de los inmuebles que el propio Estado ha adquirido en incautaciones, o puede proyectar la compra de algún solar y la edificación de un edificio para las oficinas principales de esta distribuidora. Entonces, evidentemente que esto pues es la contribución de esta denuncia que ha hecho José La Luz, que lleva a
la solución de esa situación que fíjense cómo se mantuvo durante varias administraciones. Varias administraciones. Por ahí están la misma gente que hizo el contrato y que influyó y que criticando eso. Y ahora andan escandalizados y usted ve mensajes en las redes, pero ven acá. Aquí tiene que estar escandalizado todo el mundo. Porque ciertamente desde el punto de vista del Estado, realmente ese gasto no se justifica. El gasto, fíjense que yo no estoy discutiendo si eso tiene ese valor, que probablemente tenga ese valor. No, es el Estado como tal el que no puede justificar y sobre todo en empresas deficitarias que tengan un tipo de gasto de esta naturaleza. Pero a propósito, bueno, ya hoy está en los medios de comunicación el anuncio oficial del vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Bichara, de que lo de Punta Catalina, de las termoeléctricas de Punta Catalina, la diferencia entre la CDEE y el consorcio que construye Punta Catalina va a un mecanismo de arbitraje en Nueva York para discutir allí las diferencias que hay entre ambas partes, pero que esto no pone en juego la continuación de la obra y su terminación en el tiempo que está previsto. Y entonces parece que ambas partes se acogerán a lo que resulte del arbitraje. Desde un principio dije que eso era lo más conveniente, porque después de los escándalos que se han manejado sobre Odebrecht, independientemente de que también siempre he dicho que ahí hay unos alegatos que usted lo puede llevar a cualquier parte del mundo y esas cosas están ahí. ¿Por qué? Porque esas no son cosas subjetivas, sino son tangibles y evaluables. Tangibles y evaluables. Es decir, si en principio habían unos criterios de diseño para un terreno y resultó que los estudios que se hicieron en principio pues no fueron tan precisos y en base a esos estudios se hizo una licitación. Cuando se hicieron estudios más precisos, resultó que el terreno tenía unas dificultades que ameritaban de otro tratamiento de la ingeniería para poder hacer la obra allí. Es decir, estábamos hablando de un terreno pantanoso donde la base de la obra hubo que hacerla sobre pilotillos y una serie de cuestiones que en principio eso no estaba previsto. No estaba previsto, la obra estaba diseñada sobre una altura de nivel de mar, pero después con lo que era la experiencia en la zona y con otras evaluaciones, se determinó que para que en un país donde estamos en constante amenaza de fenómenos naturales, en cualquier momento una obra tan importante no apareciera inundada. Y realmente se han producido la mayor cantidad de lluvia de mucho tiempo y fenómenos naturales, pero sobre todo lluvia, que es lo que inunda, y ahí no ha habido problemas. Ahí no ha habido problemas. Y entonces usted va y ve. Usted va y ve si es cierto que esto se diseñó a 7 pies y entonces hubo que hacerla a 10 pies. Y entonces, bueno, eso tiene un costo distinto. Eso tiene un costo distinto.
natural, señores, en todo el que construye algo. Nadie puede decir que ha tenido un diseño preciso de una construcción y que se presupuestó que va a gastar $100,000 o $125,000 en una construcción. Al final esa construcción acabó en $125,000. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Siempre se producen cambios. Entonces lo que tiene que haber es quién comprueba esas cosas. ¿Quién comprueba esas cosas? Sobre todo cuando la credibilidad se ha erosionado por el tema de los sobornos. Es decir, cómo diablos el gobierno por sí decide reconocer estas cosas, porque entonces van a venir los cuestionadores de siempre. Aunque esos hechos estén ahí, van a decir que se está robando, que hay un robo adicional y que el gobierno es cómplice de un robo adicional. No, vamos ahora a ver qué dice el arbitraje, y qué bueno que el arbitraje se está haciendo en los Estados Unidos. Y entonces ahí, si en algún reclamo, en las cosas que yo he dicho hasta ahora, creo que no hay diferencia importante entre las partes. La diferencia más importante entre las partes está en quién tiene la culpa del retraso de la obra. Que el retraso de la obra también es un factor de costo. Ustedes ven todas estas torres inmensas que se construyen en la capital dominicana. Cuando ese proyecto se diseña, ese proyecto, entre los factores de costo está el tiempo. ¿En qué tiempo voy a construir esta torre? Yo la voy a construir en 2 años. En 2 años la voy a construir. Perfecto. Usted puede tener todos los recursos, buscar financiamiento en 2 años. Si a partir de esos 2 años usted dura un mes más construyéndola, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 1 año, calcule cuántas personas y cuánta maquinaria usted tiene ahí en esas torres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted tiene 200 o 300 personas que trabajan ahí, multiplique eso por 1 año más de costo. Si usted tiene una gran cantidad de maquinarias arrendadas o le está dando uso, multiplique también eso por el tiempo adicional. Ahora, ¿de quién es la culpa del retraso de Punta Catalina? Bueno, la República Dominicana no creó la crisis que se produjo en Brasil. La República Dominicana no fue la culpable de que los financiamientos del Banco de Desarrollo de Brasil se suspendieran. Eso retrasó, eso fue uno de los factores de retraso de la obra, y es el tema que mayor costo tiene en los reclamos que se están haciendo. Entonces, ahí o se llega a una cuestión de que, bueno, vamos a asumir esto entre las dos partes, pero es injusto que eso se le quiera cargar 100% al Estado Dominicano, que no es culpable de eso. Ahora, el que diga que, bueno, es un robo, mire que ahora están diciendo que esto salía por tanto y sale por tanto. Bueno, señor, si eso se iba a terminar a finales del 17 y ahora se va a terminar a finales del 18, eso aquí y en cualquier parte del mundo es 1 año más de costo. Es 1 año más de costo, es una cuestión objetiva. Ahora, ¿quién es el culpable de eso? Bueno, que lo diga un tercero imparcial. Que lo diga un tercero imparcial. ¿Quién tiene la responsabilidad en ese sentido? Amaury Jaibar.